Hey binario, yo soy Axel Romero y en este AppSheet Flash te voy a enseñar cómo utilizar la función count. Prácticamente es recolectar todos los registros de tu Google Sheet y vamos a hacer un conteo. Por ejemplo, yo voy a ir a seleccionar todos aquellos registros que cumplan alguna condición, hago un count y me va a regresar, por ejemplo, que tengo 5 registros con ese determinado filtro, ¿ok? Pues quédate a ver este video, no se te olvide suscribirte y un like. Así es, mi binario, pues vámonos rápido a la computadora. También me haría muy feliz leerte en los comentarios. Vámonos a AppSheet. Para mostrarles el count vamos a utilizar el EnviApp, la aplicación que va a manejar y a manipular envíos. Entonces vamos a ir a nuestra Google Sheet y yo ya tengo 2 hojas que agregué, una de rutas. Entonces vamos a tener una ruta ID, fecha inicio, fin, la unidad ID y la ruta estatus, es decir, si se entregó o no todos los envíos que vienen en esta ruta. Algo bien importante, yo no tengo el chofer que va a manejar esta ruta. ¿Por qué? Porque tengo unidad y la unidad, a su vez, si yo ya le asigno la unidad 05, pues yo ya sé que el usuario ID, es decir, el 004, que es es decir, Jesús Torres, va a ser el repartidor. Por eso ya no coloco aquí también el repartidor. Y tengo envíos. En envíos, pues probablemente en una ruta, es decir, en un camión, en una van, van a ir varios envíos. Por ejemplo, no sé, 6, 7 envíos, que va a ir ligado a una ruta ID, el tipo de envío, el costo y el estatus, si ya fue entregado. Obviamente falta, creo que algo fundamental, que es la dirección. A ver, vamos a darle aquí clic y le vamos a dar envío, dirección. Creo que me faltaron algunos campos, pero está súper bien porque esta aplicación la vamos a ir incorporándole nuevos cambios. Envío remitente, envío remitente. Vamos a dar incluso envío emisor, envío receptor, ¿vale? Vamos a ir haciendo cambios. Entonces, listo, ya está ahí. Ya que tengo mi hoja de cálculo y mis dos hojas ya listas, vamos a ir aquí a AppSheet y vamos a dar agregar las sheets, ¿ok? ¿Cuál es mi hoja de cálculo? Se llama EnviApp. Entonces selecciono EnviApp y ahorita van a ver lo interesante que se va a hacer con el count, que a mí la verdad es que me gustó bastante cómo es que la utilidad que encontré en el count. Ya tengo rutas, ahora me voy a ir a envíos, ¿vale? Vamos a darle aquí en envíos. ¿Dónde está? Aquí está, ya tengo bastantes archivitos, envíos. Le voy a dar a agregar esta tabla y listo, ya lo tengo. Ahorita no me voy a preocupar mucho por el tipo de datos y demás, ¿ok? Entonces dijimos que las rutas, ¿vale? Aquí el envíos, en view columns, va a estar ligada a una ruta ID, ¿vale? Pues le vamos a dar que sea de tipo ref. Muchos tienen muchas dudas aquí en ref, pero bueno, es más o menos, es como contra qué campo está referenciado, contra qué columna. Incluso me pide el source, ¿ok? Está ligado contra rutas, ¿verdad? Entonces está listo y le vamos a dar don't. Le vamos a dar aceptar y guardar cambios. Ya se está guardando cambios. Aquí incluso voy a darle que es address, texto, el tipo. Aquí le voy a dar un enum. Creo que me va a servir bastante que le dé aquí, por ejemplo, express, o que sea un servicio normal, ¿no? Le vamos a dar don't y le voy a dar, bueno, a guardar. Ya tengo el costo, bueno, creo que sería un número, ¿no? Porque estamos hablando de pues un costo. El estatus, creo que también me serviría aquí un sí o no. Ahí está. Y aquí voy a darle en proceso. Vean que es más que nada, yo creo que me va a servir. A ver, vamos a darle el enum. Creo que me va a servir mucho más, porque con este campo vamos a ver lo del count. Entonces vamos a darle aquí en values, le vamos a dar en ruta o en proceso, entregado, en proceso y entregado. Creo que es lo más común. En ruta, no sé cómo se podría decir mejor, en ruta o entregado, ¿no? Y vamos a darle
pendiente porque puede ser que no estuvo ahí la persona, ¿no? Entonces vamos a dejar como primero entregado, perdón, en ruta, entregado y pendiente. Vamos a darle aquí que sean botones porque no son muchos valores. Le voy a dar don't y le voy a dar save. Prácticamente ya lo tengo. Entonces vamos a ver qué sucede. Vamos a dar por último un modelado, por ejemplo aquí en usuarios. Yo ya lo había manipulado aquí en usuario ID. Si no me equivoco, en autocompute, en initial value, le voy a dar este mismo concatenado para que lleve una secuencia. Le voy a dar copiar y me voy a ir primero a mis rutas, ¿ok? Mi ruta le voy a dar editar y en autocompute que no sea unique ID. ¿Por qué no va a ser unique ID? Antes de explicarlo, voy a ir a UX agregarlo para que vean cómo es que se va a ver. Si yo le doy aquí en rutas y agrego aquí rutas, ¿no? Vamos a ver. Ahorita no le voy a cambiar el icono ni nada. Va a ser de tipo tabla. Y fíjense, cuando yo le doy más aquí, este ID no lo necesito. Yo requiero uno personalizado. Es por eso que aquí en rutas le voy a dar view columns y le voy a dar autocompute. Hay veces que me gusta explicar todo para que no se queden con ninguna duda. Ok, aquí en vez de que diga US de usuarios va a decir ruta, RT por ejemplo, ¿no? Y le voy a dar save, le voy a dar don't y aquí en envíos le voy a dar nuevamente en ID, autocompute y aquí le voy a dar la misma prácticamente, pero va a decir en de envíos, ¿vale? Le voy a dar save, le voy a dar don't y le voy a dar save. Ya está configurado prácticamente pues todos mis datos. A ver, vamos a ver en rutas que me está faltando. Bueno, aquí sería de tipo daytime y daytime para que sepamos exactamente cuánto tarda esa ruta en minutos, horas o días, ¿vale? La unidad va a ser de tipo ref porque va a estar ligada a una unidad como dijimos, ¿verdad? Le vamos a dar don't. El status, bueno, ese status podríamos decir aquí que sea de tipo enum. Y le vamos a dar en ruta y entrega y completada, ¿no? Completada. Listo, vamos a darle don't y le vamos a dar save. Muy bien, entonces para que generemos una ruta, pues debemos tener varios envíos. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Entonces fíjense, yo cuando vengo aquí y digo, ¿saben que voy a hacer una ruta? Aquí en rutas vamos a dejarle en displayed, siempre es bueno cambiarle el nombre y le vamos a dar algo de path o deliver. Miren, se parece mucho a la unidad, creo que este está súper bien. Vamos a darle save y entonces vamos a generar nuestra primer ruta y a esa ruta le vamos a asignar varios envíos, ¿vale? Entonces venimos aquí a la interfaz, supongamos que está el administrador y llega un nuevo cliente, ok, la ruta 002, cuando inicia, bueno, le vamos a dar hoy, ¿no? Le voy a dar save y ya se guardó mi primer ruta, si se dan cuenta, pero no tiene nada de items ligados, o es decir, nada de envíos. Incluso esto que están viendo aquí, related envíos, pueden cambiarlo. ¿Cómo lo pueden cambiar? Se van a rutas, en view columns y aquí donde dice related envíos, tiene una descripción que dice aquí, descripción. Entonces, no le hagan caso, podrían eliminarlo, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es en display name. Aquí vamos a poner envíos, vamos a hacer envíos o incluso agrega es envíos. Ya no va a decir related envíos, sino ahora va a decir envíos y de esta manera pues se va a ver mucho mejor nuestra aplicación. Se está sincronizando, fíjense, y ahí ya dice envíos. Entonces voy a empezar a agregar un envío, ¿vale? De hecho, cuando le doy editar, podría decir que está en ruta y la unidad que lo va a manejar, ¿qué unidades tengo? A ver, yo creo que le voy a dar la unidad 05, la que tenemos seleccionada, ¿vale? Que es la N4. Le vamos a dar en ruta y le voy a dar save, ¿vale? Le voy a dar los envíos. ¿Cuáles son los envíos que va a entregar? Primero nos vamos a cerciorar que si haya estado aquí la información, bueno, se está sincronizando, ahí está. No tiene fecha fin porque todavía no, apenas está iniciada la ruta.
Vamos a agregar envíos, vamos a darle clic en Add y fíjense aquí ya me da el primer envío, la ruta en automático, la dirección le vamos a dar México. Ahorita no nos vamos a meter mucho en este tema. Envío emisor, le vamos a dar envía Axel Romero y quien va a recibir es Irving Rendón, ¿ok? ¿Qué tipo de envío es? Pues es Express y costó 250 pesos mexicanos, muy bien, y está en ruta o pendiente, ¿no? En ruta le vamos a darle Save, llega un nuevo cliente y quiere enviar algo a México también, entonces le vamos a dar agregar, le vamos a dar México, emisor, pues ahora le está enviando Jacome Romero. ¿A quién lo va a enviar? A Ana Castellanos, ¿vale? Le vamos a dar que es normal y va a costar, como es normal, pues cuesta menos y está en ruta, ok. Uno más, vamos a darle agregar, le vamos a dar dirección de envío México porque es la misma ruta. Envío emisor le vamos a dar Rómulo Rendón y a quién le va a enviar, aquí le podemos poner Sara Jimena, ¿vale? Y le vamos a dar de tipo Express. El costo, bueno, como es Express, pues cuesta 300 pesos y en ruta puede variar también la entrega, ¿no? La zona y demás. Vamos a darle Save y listo, ya tengo mi ruta. Vean, mi ruta que tiene 3 envíos, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esto? Incluso si yo me voy al final, dice envío 3. Eso está súper padre. De hecho, vamos a ir a UX y les voy a mostrar esto. En Column Orders, si yo no quiero todos estos campos, podría darle nada más principio narrow para que se compriman todos los campos. Y de inicio quiero ver solo la ruta ID, quiero ver la unidad ID, en qué unidad se va a ir, y incluso los envíos. Ahí está. Entonces ya sé que la ruta 2, vamos a darle en modo tableta la ruta 2, que la va a llevar la unidad 4 y va a tener 3 envíos o tiene 3 envíos asignados. Creo que también la fecha de inicio creo que nos vendría muy bien aquí y el estatus. Prácticamente todos, ¿no? Nada más. Ahí quería mostrarles que incluso ustedes pueden cambiar el orden, ¿no? Entonces, listo, ahí está. Tenemos entonces unidad ID, creo que estaría mejor aquí. Bien, entonces ahí de inicio ya me hace un count como en automático, ¿saben? Envíos, me dice que tengo asignados 3, pero ¿qué pasa si yo quiero saber o obtener ese número de manera, pues con el count, ¿no? Vamos a ir a Data y lo que podemos hacer aquí en envíos, perdón, en rutas, que es donde queremos, View Columns, imaginemos o queremos saber cuántos tenemos relacionados, ¿no? Entonces para eso voy a agregar una columna virtual y le voy a dar aquí ruta envíos, ¿vale? Y le voy a dar clic aquí en la fórmula. Entonces aquí en la fórmula podemos darle un count, fíjense, ahí me lo está validando y me dice, ¿sabes qué? Hay un error porque necesita reconocer qué es lo que quieres contar, ¿no? Entonces voy a darle paréntesis que abre y que cierra y voy a darle insertar related envíos, ¿vale? De esa manera le voy a dar save, le voy a dar don't y le voy a dar save. Listo, se debería estar agregando mi columna virtual. Mi columna virtual se llama ruta envíos, ¿vale? Es decir, va a contener, incluso me lo detecta como un numerito. Entonces vamos a ir a UX y ahora en vez de colocar el related envíos, que coloque, fíjense, el cambio, porque probablemente no se vaya a ver muy claro. Entonces dice envíos 3 y cuando está entre paréntesis, ¿sale? Entonces al darle yo ruta envíos, ¿vale? Y le doy save, ya no me va a aparecer envíos, simplemente me va a decir aquí, vamos a ver, ruta envíos, me va a aparecer el número 3 y dice ruta envíos porque en data tiene aquí, no tiene el display name, entonces vamos a darle envíos, ¿vale? Vamos a darle save, nuevamente save, y en vez de que diga ruta envíos va a decir solamente envíos, ¿vale? Entonces entramos y efectivamente tiene 3 envíos.
Pero algo interesante que pasa aquí es que esos 3 envíos aquí ahorita están en ruta, ¿verdad? ¿Qué pasa si ya se fue a ruta y ya entregó uno? Por ejemplo, dicen, ¿saben qué? Yo ya lo entregué, le doy save. Entonces, el que está monitoreando esa ruta, pues necesita saber cuántos tiene asignados. En este caso ya lo logramos, que tiene 3 envíos, pero lo que no sabemos es cuántos ha entregado. Entonces, lo que necesita es venir aquí y monitorear. Ok, ha entregado 1 y 2 siguen en ruta. Pero ¿qué les parecería que apareciera mejor 1 de 3? Es decir, 1 entregado de 3 envíos que tiene. Bueno, lo vamos a hacer. Para eso vamos aquí a agregar una columna virtual y le vamos a dar ruta envíos entregados, ¿vale? Vamos a darle clic aquí en App Formula y hay algo bien interesante. Vamos a hacer primero un count, ¿vale? Vamos a hacer un count y aquí abrimos paréntesis, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a contar? Lo que vamos a contar es los entregados, ¿verdad? Entonces es en envíos, necesitamos ver cuántos envíos tiene y para eso, bueno, antes de hacerle el count, yo creo que deberíamos ocupar una parte del select. Vamos a hacer un select y como saben, primero va el nombre de nuestra, ¿dónde está? Aquí, el cual se enlaza es el envío, la ruta ID. Entonces vamos a ir a buscar en envíos. Vamos a darle envíos, ¿vale? Abrimos corchetes y cerramos. Y entonces, ¿qué campo queremos ir a buscar? Bueno, sería envío ID. En realidad, ese es nuestro envío ID. Y vamos a darle coma. ¿Sobre qué campo queremos que busque? Ok, sobre ruta ID. Entonces vamos a darle aquí ruta ID, ¿vale? Igual a... Vamos a darle this row sobre este registro, this row, punto, y también tengo aquí ruta ID, ¿sale? Ya espero que no me marque ningún error, ruta ID, listo, no me está mostrando nada. Y entonces, además de eso, bueno, ahí vamos a darle un count, vamos a ver, count. Espero no estarlos confundiendo, ahí está, y vamos a darle un save. Vamos a darle save y vamos a ver qué es lo que aparece ahora. Vamos aquí a esperar a que cargue nuestra aplicación. Envíos entregados. Aquí está, ruta envíos entregados. Listo, entonces si yo voy a UX y vuelvo a agregar me dice que son 3. Ya les enseñé 2 maneras de cómo obtenerlo, pero ahora vamos a agregarle una condición, ¿ok? La condición que necesitamos y que seguramente están pensando. Vamos a hacerle aquí, de hecho, vamos a organizarlo para que ustedes tengan una buena lectura. Yo siempre lo que hago, por ejemplo, si yo ya sé que es un count, ahí está el paréntesis que abre y aquí su paréntesis que cierra, ¿verdad? Entonces yo siempre le doy como un espacio al select, por ejemplo, ahí está, y aquí lo que yo haría es algo como esto. Aquí está el select, ¿de qué lo voy a obtener? De envíos, ok, esta es mi condición, aquí está mi select, este es el que abre y este es el que cierra. Creo que de esta manera hay una lectura como más simple, ¿no? Entonces yo aquí lo que podría agregar es un AND, ok, voy a darle un AND y recuerden que el AND lo que ocupa es una coma, ok, le voy a dar coma para cuál es mi otra condición. Incluso aquí el AND podría darle el paréntesis. Esto se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo practiquen. Ok, y ahora, ¿qué otro campo? De hecho me va a mostrar error porque sobre qué otra condición quiero estar condicionándolo, ¿no? Entonces, de envíos tengo un campo que se llama envío ruta status, ¿verdad? Y que yo creo que no sería ruta status, debería ser envío. Pero bueno, ya lo tenemos así lo dejamos. Debería decir envío porque la ruta tiene su status, fíjense, ¿sale? Yo ahí
tuve mi error. Ahorita lo corregimos, sirve que nos va a servir para corregir. Ruta estatus, entonces ahorita no nos compliquemos, va a decir ruta estatus. No nos va a mostrar ningún error porque ruta estatus sí pertenece a envíos. Le voy a dar igual y el estatus que queremos filtrar únicamente es el entregado, ¿verdad? Entonces, entregado. Esperamos a que se sincronice. Listo, le vamos a dar save y ahora aquí incluso le vamos a dar envíos entregados. Entonces ahí está, le voy a dar save y ya no debería decir 3, sino debería decir 1, porque 1 es el que debemos tener como entregado, ¿vale? Entonces vamos a ver si todo ha funcionado bien. Dice tengo 3 envíos y 1 entregado, ¿vale? Pero eso hay veces que pues no sé qué tan bueno sea. Entonces, o sea, ocupar 2 campos, yo creo que con un campo estaría más que perfecto. Entonces, como ya tengo aquí mis 2 campos, podría agregar una columna más. Digo, no es necesario que lo hagan tal cual, pero es lo que a mí me ha servido. Entonces vamos a ver, aquí vamos a decirle ruta, envíos o resumen de envíos. Envíos, resumen. Está muy largo, pero bueno, ustedes encontrarán el mejor nombre. Entonces aquí, como ya existen esas columnas virtuales, pues necesitaría yo colocar, por ejemplo, ruta de envíos, es decir, cuántos son, y le voy a dar aquí, le voy a dar un más, y le voy a dar como concatenar cuántos tengo contra cuántos, creo que no es el más, es el ampersand. A ver, no, estoy fusionando algunos lenguajes, es el concatenate, perdón, concatenate, abro paréntesis, ahí está, coma, que voy a concatenar, un slide, coma, y voy a concatenar los entregados. Incluso primero creo que son los entregados, ¿no? Para que diga 1 de 3 o 2 de 3. Entonces es así, cierro, esperamos a que se sincronice. A ver qué sucede y listo, concatenate. Ya estaba mezclando algunos otros lenguajes de programación. Listo, entonces lo que va a concatenar cuántos entregados de, o incluso podríamos de, ¿no? Pero creo que el slide viene perfecto. Le vamos a dar save, le vamos a dar don't y entonces aquí vamos a ver nuevamente y es envíos. Nuevamente, creo que estamos ocupando mucho la palabra envíos, le vamos a dar save, pero ahora ya no quiero ver esas 2 columnas, sino simplemente la columna que yo quiero estar mostrando, ¿verdad? Es esta que se llama rutas, envíos, ruta, de hecho, sería ruta, envíos, resumen. Vamos a UX y aquí eliminamos estos campos. Bueno, no eliminamos, solamente quitamos, le vamos a dar agregar. Y lo único que nos interesa es el resumen. Y entonces en resumen le vamos a dar save. Vamos a ver qué está sucediendo. Porque de inicio creo que no vi mucho el dato. Ahí está. Dice, tienes 1 de 3. 1 entregado porque tienes 3 tickets. Ok, vamos a entregar un ticket. Por ejemplo, el ticket que está en ruta. Le voy a dar aquí. Ok, ya lo entregué. Save. Regreso aquí y fíjense que ya tengo 2 de 3. Esa es una utilidad muy padre que yo le vi al count. ¿Cómo podemos hacer otra manera aquí en rutas? Vamos a ver, podrían hacer select, podrían convertirlo a otro. Esta es otra opción. Vamos a agregar columna virtual y vamos a darle ruta, envíos, entregados 2. Esta es otra opción. Le vamos a dar editar fórmula, ¿verdad? Y entonces aquí yo ya tengo esta formulita que ya podrían evitar el select, si no van a ocupar el filter. Ok, ahí me está mostrando error porque aquí mi tabla debería llamarse envíos, ¿verdad? Y contra qué campo lo voy a ligar. Aquí prácticamente es contra, ¿dónde está? Ruta ID. Se los dejo ahí y también aquí es ruta ID. Ok, y aquí el status dijimos que va a ser ruta status, que lo vamos a modificar después. Ruta status porque fue un error mío. Y el status dice entregado. Entonces
entregado. Vamos a ver si ahora ya no me marca error. Y entonces es prácticamente como el select, pero aquí estoy ocupando un filter, el que ustedes más les quede mejor, ¿verdad? Ay, filter, le moví algo. Filter. Esperamos a que valide y le vamos a dar save. Le vamos a dar don't. Y fíjense, aquí necesitaría mostrar lo mismo. ¿Recuerdan? Ruta envíos entregados y ruta envíos entregados 2. Entonces vamos a ver en UX únicamente para validar que son los mismos datos. Fíjense, envío entregados 2 dice que son 2. Y aquí el que acabamos de hacer dice que son 2. Entonces este es entregados y la que acabamos de hacer. Entonces ustedes ya tienen la opción de hacer el count y pueden hacer muchísimas cosas, no nada más hacerlo en esta pantalla, sino o implementarlo en muchísimas otras opciones o validaciones incluso. Binario, ¿te ha gustado este video? Pues regálame un like, aquí te estoy recomendando otro video y aquí está el planetita circular para que te suscribas solo dándole clic aquí en el planetita. Cuídate mucho, mi binario favorito.